Las últimas horas de El Cholo tras traicionar al CJNG. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Imagina que trabajas para el diablo. En un mundo donde no existiera Dios. ¿Te atreverías a traicionarlo? Ten cuidado con la respuesta a esta pregunta. Porque si tu respuesta es sí, entonces este podría ser tu destino. La bolsa para cadáveres que acabas de ver fue el resultado de las decisiones de El Cholo. El resultado de traicionar a El Mencho del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, fue una muerte tan terrible, tan diabólica y tan increíblemente violenta que estoy seguro de que nadie que esté viendo esto le desearía lo mismo a su peor enemigo. Entonces, ¿por qué El Cholo traicionó al diablo? ¿Y por qué se teme tanto a El Mencho? Pero lo más importante, ¿cuáles fueron los horrores a los que se enfrentó El Cholo en sus últimas horas en la Tierra? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La crueldad del CJNG. Esta es una foto de El Cholo antes de que el CJNG lo capturara. Y este es el aspecto de El Cholo después de su captura. Ahora mismo, no hay ningún cártel, ninguna empresa criminal, ninguna organización terrorista en la superficie de la Tierra que sea tan peligrosa como el CJNG. La mayoría de las organizaciones criminales tienen una línea que temen cruzar, no el CJNG. Ellos son la línea que otros cárteles, incluido el gobierno mexicano, no se atreven a cruzar. Puede que no sean tan poderosos como el cártel de Sinaloa, pero tienen una reputación más aterradora. Y todo se reduce a su tendencia a sobrepasar los límites del salvajismo. Se les conoce por utilizar armas increíblemente peligrosas en guerras territoriales básicas. Una vez intentaron comprar una ametralladora M60 alimentada por correa en Estados Unidos. Incluso derribaron un helicóptero militar mexicano con una granada propulsada por un cohete. Pero eso es lo bueno. El lado más oscuro y retorcido del CJNG se revela cuando descubres cómo tratan a sus víctimas. Ser secuestrado por el CJNG es peor que una sentencia de muerte porque la tortura es parte integral del proceso. Se sabe que los reclutas canibalizan a sus víctimas durante el proceso de iniciación. Así que si los reclutas son capaces de ese nivel de salvajismo, imagínate de lo que es capaz un sicario de CJNG. E imagina lo que le harían a un traidor. Por eso la traición de El Cholo es tan desconcertante. Sabía lo que se le venía encima y, aún así, picó el oso. Se podría decir que debería haberlo sabido. Aparte de él, nadie en la Tierra conocía a El Mencho tan de cerca como él porque antes de traicionar al CJNG, era el principal lugarteniente de El Mencho. La relación entre El Cholo y El Mencho. El Mencho ascendió a la cima del CJNG subiendo por una escalera hecha con los cadáveres de sus jefes muertos. Nadie sabe si tuvo algo que ver con sus muertes. Pero lo que sabemos con certeza es que cuando asumió el mando, todo el mundo sintió el cambio de liderazgo. Su estilo era ruidoso, sensacionalista y súper violento. Mientras otros cárteles, como el de Sinaloa, optaban por disolver a sus víctimas en ácido, el elemental eligió una técnica totalmente diferente. Las muertes se grababan y colgaban en las redes sociales. Los cuerpos decapitados se colgaban de puentes con pancartas del CJNG clavadas en ellos, y sus víctimas eran torturadas de las formas más creativas y perversas posibles. Mientras otros jefes del cártel limpiaban sus huellas, El Mencho montaba una exhibición de las suyas y a su lado estaba nada menos que El Cholo. La relación de El Mencho y El Cholo se remonta desde que este último formaba parte de la brigada de sicarios que protegía a su jefe de entonces, el narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona. Cuando El Mencho asumió el liderazgo del cártel de Jalisco Nueva Generación en 2011, El Cholo estuvo a su lado. Era su hombre de confianza. El Mencho confiaba en él implícitamente y todos debieron creer que esa lealtad duraría para siempre. Hasta que no fue así. Verás, lo que la gente no sabía era que El Cholo tenía ambición. Y en el tráfico de drogas, la ambición te lleva por uno de dos caminos. Te lleva a la cima o a lo más bajo. Pero El Cholo estaba dispuesto a apostar por sí mismo. Incluso contra todo pronóstico, el hombre estaba dispuesto a traicionar a su jefe.
Su primer acto de desafío fue cuando empezó a robar a El Mencho y a realizar golpes sin la bendición de su jefe. Entonces, un hombre llamado Marcos Hernández, que también era el operador financiero del cártel, se enteró y le contó a El Mencho lo de los robos. En un arrebato de ira, el Cholo ordenó su ejecución. Ahí empezaron las desavenencias. Este fue el comienzo de su largo y violento divorcio. Y al igual que el diablo barrió un tercio de las estrellas cuando cayó a la tierra, el Cholo cogió a varios desertores del CJNG y formó su propio cártel, el Cartel Nueva Plaza. CJNG versus el Cártel Nueva Plaza. Una traición defectuosa. También debes haber escuchado que el Mencho era Arrec Valencia Salazar alias el 85. Al igual que el Cholo, también tenía estrechos vínculos con el jefe del CJNG y había trabajado con él en los viejos tiempos. Algunas fuentes dicen que fue él quien consiguió que el Cholo abandonara el CJNG tras cumplir una condena de 5 años entre rejas. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que ambos emprendieron una guerra contra el Mencho. Y como no podía ser de otra manera, el Mencho respondió con la fuerza. Inmediatamente el CJNG envió un escuadrón de asalto para acabar con el Cholo, pero el escuadrón fracasó estrepitosamente. Así que para enviar un mensaje claro a su antiguo jefe, el Cholo asesinó al jefe del escuadrón. Eso tocó la fibra sensible de El Mencho. Y durante los años que siguieron, descendieron a una guerra a gran escala. Ahora, no puedo decirte cómo un hombre como El Mencho elige perdonar, o si es siquiera capaz de algo como el perdón. Pero puedo decirte una cosa, El Mencho mismo tiene pecados imperdonables. Y lo que el Cholo decidió hacer a continuación con su recién formado cártel fue la gota que colmó el vaso. El rebelde rompió el pan y se alió con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa era lo único que se interponía entre el Mencho y su búsqueda del dominio total del narcotráfico. El CJNG se había escindido de una filial del cártel de Sinaloa y, con el paso de los años, se había convertido en la fuerza imparable frente al objeto inamovible de los sinaloenses. Esto estaba bien. El Mencho había llegado a la conclusión de que no merecía la pena emprender una guerra a gran escala contra el cártel de Sinaloa. Él lo haría. Por aquel entonces, los imperios se levantaban y caían, y el Mencho había visto caer suficientes imperios a lo largo de su vida como para saber que solo era cuestión de tiempo que el cártel de Sinaloa encontrara su propio final. Pero entonces ocurrió lo del Cholo. El antiguo lugarteniente del CJNG no solo lo traicionó con el cartel de Sinaloa, sino que les permitió financiar su nuevo cártel, utilizándolo efectivamente como peón para luchar contra el CJNG, para hacerse con el control del territorio de Jalisco y de los estados occidentales de México. Este fue el pecado imperdonable. Y si antes el Mencho quería a el Cholo muerto, ahora quería hacerle suplicar la muerte. Ambos cárteles lucharon en muchos estados, pero fue Guadalajara la que más sufrió. Para los que observaban casualmente, la guerra podría haber parecido que era por el control de la industria de la metanfetamina dentro de la ciudad. Para el Mencho, lo más probable es que fuera venganza. Quería la cabeza de El Cholo. Pero no se equivoquen, El Cholo no era ingenuo. Sabía cómo jugar el juego. Ya se había aliado con los peces gordos. Lo siguiente que hizo fue comprar a la policía, lo que hizo con éxito. Y la violencia aumentó en órdenes de magnitud. El 18 de diciembre de 2020, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado a balazos en un restaurante de Puerto Vallarta. En enero de 2022, las autoridades encontraron 17 bolsas de plástico llenas de restos humanos en Tlajomulco, Guadalajara. Después, en febrero, se encontraron otras 18 bolsas con restos humanos cerca de un estadio de fútbol en Zapopan, Guadalajara. El año anterior, las autoridades mexicanas habían registrado 433 muertes en Jalisco. Pero en los 2 primeros meses de 2021, Jalisco ya había registrado 494 muertes. En algún momento, el Mencho debió sentir que le tiraban de la manta. Aunque superaba a El Cholo básicamente en todo, de alguna manera el alumno estaba derrotando al maestro. ¿Era este el final? Ya sabes la respuesta a esa pregunta. El 18 de marzo de 2021, este video colgado en internet al estilo clásico de CJNG, mostraba a El Cholo sentado, y detrás de él hay unos sicarios fuertemente armados,
escuchando mientras da una breve confesión. En el video se presenta a sí mismo. Se llama Carlos Enrique Sánchez Martínez, también conocido como El Cholo. Luego habla de sus antecedentes durante un momento antes de revelar la primera bomba. Contaba con el apoyo de Omar García Harfuch, jefe de la policía de Ciudad de México en aquella época. El Cholo continúa diciendo que Harfuch le había pedido algo relevante a cambio de su protección, y el Cholo le había ofrecido el control de los crímenes del caos y de las zonas locales, bombas en el consulado americano, la muerte de altos cargos de los sicarios y de cárteles rivales. El Cholo lo reclamaba todo. Este fue su regalo a Harfuch a cambio de la protección de la policía. No está claro hasta qué punto todo esto es cierto, ya que fue un testimonio forzado. Harfuch incluso negó las acusaciones en un tuit diciendo, con respecto a un video en el que un delincuente secuestrado por otros delincuentes hace comentarios sobre mí. Reitero que no nos distraeremos con mensajes falsos de delincuentes. Mi compromiso con la sociedad es firme para combatir la delincuencia hasta las últimas consecuencias. Pero ambos sabemos que esto no va más allá de El Cholo o el Mencho. Hay una gran cantidad de policías corruptos en México, y muchos de ellos tienen tratos con los cárteles. De hecho, El Cholo mencionó por su nombre a otros 2 policías que fueron despedidos tras la publicación del video en internet. Al final del video, El Cholo lanza una advertencia que parece escrita por el propio Mencho. Vosotros y los pocos o muchos que aún quedáis apoyándome. Lo mejor por vuestro bien es que empecéis a cuidar de vuestras familias para que no acabéis como yo. El mensaje del Mencho era claro como el agua. No se podía jugar con él ni con el CJNG. Pero por si no había quedado suficientemente claro para la gente de atrás, ese mismo día encontraron el cadáver del Cholo en el banco de un parque, mutilado hasta quedar irreconocible. ¿Cómo murió el Cholo? No creo que nadie merezca morir como murió el Cholo. Cuando se reveló el informe de la autopsia, los detalles de su muerte eran escalofriantes. Lo torturaron intensamente durante más de 48 horas y lo mantuvieron con vida solo para poder someterlo a una brutalidad cada vez más salvaje. Todos los huesos de sus piernas fueron destrozados. Le cortaron un dedo del pie y 7 más que básicamente fueron triturados. Su pecho fue aplastado y tenía varias costillas rotas, hubo varias laceraciones en todo su cuerpo. Entonces le sacaron los ojos pero todavía no había muerto, entonces lo peor de todo le arrancaron la lengua. No se la cortaron. Alguien le sujetó la lengua y básicamente se la arrancó de la boca y la guinda de este calvario aterrador fue que lo electrocutaron varias veces antes de que optaran por sacarlo de su miseria con 3 tiros en la cabeza. Lo único que no le hizo el CJNG a El Cholo, que también resulta ser lo más chocante, es que no lo grabaron muriendo. Tal vez eso sea una bendición. Después de la muerte de El Cholo, muchos esperaban que habría una peligrosa ofensiva del cartel de Nueva Plaza contra el Mencho y su CJNG, pero sorprendentemente, había un cartel nuevo que ahora estaba dirigido por Salazar, quien aceptó la muerte de El Cholo y el regreso sigiloso a las sombras. Desde entonces, Salazar ha sido capturado por la policía, pero nuestro Mencho aún camina libre y realmente dudo que alguien que sepa lo que le sucedió a El Cholo intente traicionarlo nuevamente. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.